Bien, mis hermanas, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reina en cada una de sus vidas. Bienvenido, bienvenida a el río de Dios. Yo soy tu hermano y amigo, el pastor Carlos M. Rosalaguer, nombrado a fungir como superintendente de distrito en la Iglesia Metodista Unida y nombrado por nuestro obispo a servir en la Open New York Annual Conference, los distritos en Niagara Frontier District, las iglesias en la región de Canadá, en esa región de Ontario, Canadá, la iglesia Filipinas. También servimos para la gloria y la honra del Señor en el Cornerstone District y todos los ministerios hispanos de la Open New York Annual Conference. Y para mí es más que un privilegio y que usted me conceda compartir con usted lo que hemos denominado nuestra experiencia de formación espiritual. Antes de continuar hacia adelante, tengo que disculparme con todos y cada uno de ustedes, porque lo cierto es que he estado hasta más allá del cuello, ocupadísimo, y de una manera u otra, pues el viernes siempre se me complicaba, y una de las cosas que se me complica es que si invierto mucho tiempo durante la semana haciendo muchos trabajos y atendiendo mucha gente, los viernes le pertenecen a Marta. Entonces, pues, este viernes por lo menos, que he estado más bajada la velocidad en esta semana, pues estoy aquí ahora temprano con ustedes, pero en ocasiones, pues cuando trabajo mucho, pues salimos a desayunar, salimos a pasear, y es desde temprano en la mañana que ese día le pertenece a ella, y hoy por lo menos ella está descansando y le damos la gloria y la honra al Señor por ese privilegio que me da de tener a una mujer que me atornilla y me ajusta y me pone en una pieza cada vez que yo vengo hecho un etcétera, y ese tiempo que tengo diseñado para ella es de ella. Así que ¿verdad? La gente que nos ha echado de menos, todo está bien. Manténganme en sus oraciones, yo los voy a mantener a ustedes en las mías. Y hoy tenemos las manos llenas, un proyecto gigante. Seguimos trabajando en esa área de la formación espiritual, la capacitación ministerial, y estamos creyendo que el Dios del cielo nos llamó, nos creó y nos ha diseñado para este tiempo que parece que se siente complicado, pero qué bueno es saber que trabajamos inspirados, formados, empoderados por un Dios que tiene la experiencia de hablarle al caos. Y cuando Dios le habla al caos de las cosas caóticas, llenas de confusión, llenas de desorden, el Dios del cielo es un experto, creando cosas preciosas, perfectas, que vislumbran. Y ese es el llamado que tenemos tú y yo en esta temporada que nos ha tocado hacer, iglesia. Ahí donde estás, quiero invitarte a que te unas a mí, tengamos una palabra de oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, damos gloria y damos honra a tu nombre por tus bondades, por tus misericordias, porque nunca decayeron, nuevas son cada mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, oh Dios del cielo, que te imploro que tu gracia, que tu favor, que tus misericordias se muevan con poder y autoridad, confirmando, oh Dios del cielo, que este es nuestro tiempo, confirmando, oh Dios del cielo, que nos tenías reservados como esos vasos para derramar esta unción exquisita que es tu espíritu en cada uno de nosotros y nosotras, nos tenías reservados para este tiempo. Es en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que te damos gloria y te damos honra, porque te has tabernacularizado en cada uno de nosotros. Somos tu tabernáculo, te has metido en cada uno de nosotros y de nosotras para moderar tu gloria, tu poder, tu presencia, para destellar con tu luz, para perfumar con tu perfume, Padre, en el nombre de Jesús. Te estamos rogando y te estamos suplicando que en tu gloria, en tus misericordias, en tus bondades, tu Espíritu Santo continúe trabajando en cada uno de nosotros y nosotras, llevándonos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, perfeccionándonos en ti, santificándonos en ti. Reconocemos que como hombres y mujeres tuyas a tu servicio, necesitamos comprometernos con nuestra experiencia de santificación para que aquellos que tú nos has dado en Cristo sean santificados en ti, mientras nosotros te damos la licencia de santificarte en nuestras vidas. Es por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos en esta mañana de
el Señor. Y hoy tenemos una palabra que esperamos que sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Y es que hoy vamos a estar trabajando con el libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías nos regala una palabra en Isaías capítulo 50 que por lo menos yo espero que sea de mucha bendición y de desafío para todos y cada uno de ustedes en esta jornada y de su formación espiritual. Ahí donde está Isaías capítulo 50, versos 4 y 5 en la dice la Biblia: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Amén y amén. Vamos a leer esa palabra otra vez. Vamos a leer esa palabra otra vez. El Señor soberano me ha dado su palabra de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché, no me he revelado ni me he alejado. Son unas palabras poderosas que el profeta Isaías nos regala en una sección del libro del profeta Isaías que se le conoce como esas oraciones, como esas palabras proféticas que habla sobre el Mesías prometido. Y por eso, por lo menos para mí, yo creo firmemente que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Yo creo firmemente que el resucitado ministra en cada una de nuestras vidas cuando lo hemos confesado como Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, esa palabra que se declaró sobre Cristo es una palabra que ministra en nuestras vidas, pero también ministra a través de nuestras vidas. Por eso para mí es bien importante que cada uno de nosotros entendamos que hay una obra redentora que Cristo hizo por cada uno de nosotros y la obra redentora que nosotros aceptamos por la fe. Pero además de esa obra redentora, hay algo que Cristo quiere hacer en nosotros, que es transformarnos a su imagen, transformarnos a su semejanza, transformarnos para que nosotros podamos ser Cristo literalmente sobre la faz de la tierra, ese cuerpo, esa palabra, esa vida, esa gloria. Y ese proceso es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación, el proceso del discipulado, el proceso de comprometernos en el someternos a la voluntad de Dios para que nosotros seamos esos instrumentos. Y la palabra de hoy nos compromete de de una manera bien terrible. ¿Por qué? Porque entonces el profeta dice que el Señor le dio a él su palabra y el profeta dice que él no fue rebelde. Pero entonces hay una palabra que él dice que mañana tras mañana el Señor despierta su oído. Mañana tras mañana el Señor despierta su oído. Y esta palabra es poderosa porque esto la escuela profética de Isaías lo comparte sin haber conocido la revelación de Cristo. Y entonces, para ellos era la experiencia que aprendieron de los patriarcas, porque tenemos a un Abraham que ora durante las horas de esa tarde del mediodía. Tenemos a un Jacob que conoce lo que es orar e interceder durante las madrugadas y durante las vigilias de la noche. Tenemos a un David que sabe lo que es orar en la madrugada, en las noches, y entonces, pues ahí es donde se desarrollan los diferentes periodos de oración conforme a la tradición. Pero entonces cuando Cristo resucita de entre los muertos, nosotros no nos sujetamos a esa tradición, pero esa tradición nos da evidencia a nosotros de que bien sea en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la noche, Dios quiere estar en comunicación con nosotros. Pero a estar llenos y llenas del poder del Espíritu Santo, esa comunión, ese anhelo, ese deseo del Dios del cielo de estar en constante comunicación y en constante diálogo con cada uno de nosotros y de nosotras, se hace una realidad. ¿Por qué es imperativo para los líderes espirituales dar prioridad a su vida de oración? ¿Por qué eso es imperativo? Porque una vida de oración robusta delinea entre la mera práctica religiosa y la relación genuina con Dios. Una vida de oración profunda e intencional promueve una relación con Dios que supera la rutina.
fomentando una conexión única y sincera. Esta profundidad en la oración resulta en experiencias transformadoras, permitiéndonos discernir los movimientos de Dios y oír su voz incluso durante los desafíos que nos presenta la vida diariamente. Guía nuestras acciones y propósitos de vida como discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es imperativo para nosotros como líderes espirituales tener una vida de oración profunda. Esta vida de oración enriquecida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Tu conexión con el Espíritu Santo te empoderará como un vaso de intervenciones divinas. Dios agracia una vida de oración disciplinada, convirtiéndonos en predicadoras y en predicadores que somos ese canal de bendición. Usted se acuerda cuando el Señor presentó la lámpara del templo, le dijo a Moisés: mira, brother, a esta lámpara hay que hacerle unos conductos de oro. Y esos conductos de oro era por donde iba a fluir el aceite. Y ese aceite que iba a fluir era el que iba a mantener esa llama encendida. Pues ese somos tú y yo, esa lámpara en la presencia de Dios por la cual fluye su aceite, por la cual ese aceite que fluye mantiene encendida la llama. Por eso el llamado a nosotros mantener esa reserva de aceite fresco, renovante, abundante en nuestra vida. Eso es la vida de oración. ¿Por qué esto es de vital importancia? En el libro de los Salmos hay una palabra que el salmista nos regala y yo creo que vale la pena compartirla. Y es en el Salmo número 33, verso 11, dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. Escucha ahora: los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Eso es en la versión Reina Valera. Déjeme ponerlo solo para que usted lo pueda contemplar bien. En la versión Reina Valera dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Pero escuche este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Fíjese que propósitos sustituye pensamientos. El consejo de Dios es sustituido por planes. Así que el ministro del Evangelio que quiera moverse en los planes de Dios tiene que escudriñar el corazón de Dios. El ministro del Evangelio que quiera conocer y recibir consejo de Dios tiene que escudriñar el corazón de Dios. Nosotros como ministros del Evangelio que queremos recibir los pensamientos de Dios, que queremos conocer y que se nos devele el propósito de Dios, otra vez tenemos que meternos en el corazón de Dios. Hermano, ¿de dónde usted saca que hay que meterse en el corazón de Dios? Vamos a leerlo otra vez. Mire cómo dice, vamos a leer otra vez para que usted vea cómo dice ese verso en la Reina Valera. Dice: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Su propósito nunca será frustrado. ¿Dónde se origina la frustración de nosotros los seres humanos? En nuestras entrañas. El pensamiento de Dios, el pensamiento de su corazón, que nada ni nadie lo puede frustrar, porque es que nadie puede frustrar la agenda de Dios. Nosotros saboteamos la agenda de Dios cuando no desarrollamos una vida de oración disciplinada para que el secreto del corazón del Dios del cielo se nos revele. Pero entonces hay una palabra que es poderosa con la que nosotros tenemos que trabajar. Y es que el profeta Jeremías lo dice de esta manera. En Jeremías capítulo número 23, verso 18, la Biblia dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Así que Isaías dice que el Mesías afinó su oído, adiestró su oído y rindió su voluntad para aprender a escuchar a Dios mañana tras mañana, porque entendió que de la única manera
de tener una palabra fresca que hable al espíritu, a la mente, al corazón, del cansado, del fatigado, del oprimido, del necesitado, es manteniéndose firme, constante, consistente en la presencia misma de Dios. Jeremías lo dice de esta manera. Jeremías entonces, peleando contra los profetas falsos, Jeremías dice, mira, brother, si ustedes hubiesen entendido lo que es estar en el secreto de Dios, en el misterio de Dios, en el consejo de Dios, este revolú que tenemos de este montón de falsas doctrinas, no estuviera. Pero como se han dado la tarea de simplemente responder a la cultura, de simplemente predicar conforme a la fuente que está alimentando la carnalidad y la delincuencia espiritual de nuestros días, pues este es el caos que tenemos, que el pueblo va para cautiverio. Ese era Jeremías. Búsquese Jeremías capítulo número 23 y léalo completo con calma. Y entonces Jeremías se para firmemente con esa bravura, con esa convicción. En inglés le diríamos with that boldness. Él les dice, ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y número uno, vio. Y número dos, oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Pero ese mismo pasaje, cuando nosotros lo leemos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿ha estado alguno de ustedes, de estos profetas, en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente para escuchar? Pues entonces cualquiera puede oír. Pero entonces el profeta Jeremías nos dice, pero no todo el mundo escucha. Cualquiera puede sentir, pero no todo el mundo tiene la capacidad de discernir. Cualquiera puede tener buenas intenciones, pero no todo el mundo tiene la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de distinguir entre simplemente oír y escuchar, desarrollando una vida de oración saludable? ¿Cómo desarrollamos esa virtud, ese privilegio que el Dios del cielo nos da en Cristo, de no simplemente percibir, sino de discernir presencia de Dios, voz de Dios, poder de Dios, desarrollando una vida de oración? Y una vez que nosotros hemos desarrollado la capacidad de escuchar a Dios, una vez que nos hemos disciplinado, como diría el profeta Isaías, a escucharlo y a permanecer ahí y no ser rebelde y no echarnos atrás, disciplinándonos en una vida de oración, porque establecemos como prioridad el privilegio que el Dios del cielo nos ha concedido de ser sus instrumentos, de ser sus manos, de ser sus pies, de ser su corazón, de ser sus lágrimas, de ser esa voz profética para el cansado, para el fatigado, para el afligido, para una iglesia que necesita en este tiempo tan trascendental que el Dios del cielo hable palabra desde su secreto, desde su consejo, desde su misterio, desde el mismo corazón de Dios. El apóstol Pablo lo diría de esta manera, que el Espíritu es el que escudriña los misterios y los secretos del hombre. Pero entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto podemos escudriñar los secretos, los misterios y el corazón del Dios del cielo. Y el Dios del cielo entonces dice que hay unos misterios, hay unos secretos y hay unas cosas que están en su corazón que Él las va a dar a conocer y las va a revelar a estos pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos y esas pequeñitas? Los que con humildad y sencillez de corazón entienden este llamado, que no es cuestión de intelecto, es cuestión de revelación, de humillación, de entrega, de confesión y de reconocer, como diría Cristo en su oración de intercesión, que a él, Cristo mismo dice en su oración de intercesión en Juan capítulo 17, que a él le era menester santificarse, porque mientras él vivía en esa experiencia de santificarse él mismo, eso era transferido a sus discípulos. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios en este tiempo final debemos de entender que Dios nos ha llamado a perfeccionarnos en Él, a santificarnos en Él, a glorificarlo a Él con todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hechos, porque esa perfección, esa santificación es transferible porque la modelamos a la gente que Dios nos ha confiado pastorear en su nombre. Así que dentro de esa experiencia de la formación espiritual, insisto, la función y poder de una vida de oración es, hermano, imperativa. Es un algo que es un no
negociable. La sabiduría divina que emana del corazón de Dios nos permite articular las verdades profundas de nuestra fe, guiando a aquellos en busca de consuelo. Sur, sur- Sumergirnos, zambuirnos, bautizarnos en esa presencia, es algo que esta profundidad de vida, de oración, enriquece nuestro entendimiento, permitiéndonos empatizar y guiar a otros hacia la sanación, hacia la sanidad, hacia la liberación plena en su vida como